y la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el resto porque dijeron hasta que no haya claridad nos los repartimos para que después nos digan que no los entreguemos y tengamos que retirarlos, mejor nos esperamos a que este asunto se defina. ¿Qué es lo que esto está generando en este arranque del ciclo escolar? Yo le agradezco mucho al ingeniero Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la Oficina de Presidencia de la Unión de Padres de Familia, que nos tome la llamada. Muy buenos días, ingeniero. Hola, ¿qué tal, Erika? Jonathan, buenos días. Buenos días. Ingeniero, ¿cuál es la postura que ustedes tienen con respecto al reparto de estos libros de texto gratuitos? Bueno, mira, un poco como antecedente, en el mes de marzo nosotros interpusimos un juicio de amparo contra el procedimiento de los libros, ya que no cumplieron su rigor en cuanto a la revisión y consulta por parte de sectores especialistas, miembros de la educación y padres de familia y organismos también de familia. En esta situación, el 25 de mayo se nos otorga una suspensión definitiva donde le dictan a la SEP no imprimir ni entregar libros en tanto no se resuelva la situación jurídica del juicio, cosa que no se acató la resolución. Se entregaron en los estados los entregaron a las escuelas, y bueno, pues en ese caso pues hubo un incumplimiento por parte de la SEP. El 18 de agosto se nos otorga ya el amparo en donde se establece claramente y se confirma la sentencia de que los libros no cumplen con el rigor de ley, adicional a los contenidos, pero principalmente no cumplen el rigor de ley. Se les solicita a la Secretaría regresarlos, y entre tanto no tengamos libros ni planes de programa autorizados conforme a la normativa, pues se deben de trabajar con los libros y programas del ciclo anterior, es decir, del 2022-2023. Eso es a grandes rasgos, lo hemos estado informando desde el 25 de mayo hasta la fecha, y donde, bueno, pues hemos estado, esta claridad que requieren algunos gobiernos de los estados, otros ya se ampararon y obtuvieron rápido la respuesta en función del procedimiento que no se hizo de manera adecuada. Y pues bueno, en esta situación, pues bueno, estamos nosotros informándole a los padres de familia acerca de qué libros sí son legales, qué libros deben de tener en las aulas, y pues bueno, para que los puedan platicar con cada uno de los maestros, que a fin de cuentas a veces son los más afectados en este proceso, porque bueno, todo se hizo de manera muy rápida, sin ni siquiera tener todavía los materiales, y ya tenemos libros. Y pues bueno, en esta situación estamos informándole a los padres de familia para que sepan a qué tienen derecho y cuáles son los libros que deberían de recibir durante los próximos días. Ingeniero, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado. El primero de ellos, ustedes hicieron estas observaciones de que no se estaba cumpliendo con las revisiones, con la consulta, con los protocolos de elaboración de los libros de texto gratuitos desde el primer trimestre del año. Es decir, que había el tiempo suficiente para pues rectificar la elaboración de estos libros de texto gratuitos, pero no se hizo. Así es. De hecho, nosotros tratamos desde hace más de 18 meses solicitamos sin respuesta ante las autoridades de la SEP para plantear esta situación, cosa que no hubo respuesta, y bueno, nosotros a su vez llegamos a buscar esta información y a tratar de que nos escuchara la autoridad, nos escucha la autoridad judicial. Y pues bueno, en estas estamos, con esta resolución, pues bueno, hemos estado informándole a los padres de familia lo que está pasando, y que en ello, pues bueno, tienen todo el derecho también de poder solicitar que estos libros sí estén apegados a planes y programas y se puedan entregar en tiempo y forma. Ahora, lo que nos dices es que lo que tendría que estarse haciendo en estos momentos por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno Federal es repartir libros de texto gratuitos, pero no los nuevos, sino los que se habían elaborado de manera anterior, los que estaban vigentes, digamos, el ciclo escolar pasado. ¿Esos son los que tendrían que estar repartiendo? Así es. De hecho, esos son los que con la propia sentencia se confirma de que son los libros que deben de entregar, y a su vez, no solamente eso, sino que se está solicitando reponer el proceso, y por ello pues tiene que ser, entre tanto no se reponga el proceso, los libros de texto, que también la ley lo contempla, que en cuanto si no tuvieras planes y programas autorizados, pues son libros que debes de estar entregando y que ya están autorizados, que ya están revisados, y que bueno, de alguna manera la recomendación de los especialistas siempre ha sido en esta materia, pues de no al no tener estos materiales, trabajar con los del ciclo anterior,
y que lo confirma la propia sentencia. Esto representaría que los niños no tengan que quedarse sin libros, como decía la Secretaría de Educación del Gobierno Federal. Decía, si no los distribuyo, los dejamos sin libros. Esto quedaría fuera de argumento, porque entonces sí habría libros de texto, porque sí los hay, pero tendrían que ser los anteriores. ¿Tendría que aplicar para todo el país o solo las entidades que están en disputa? No, de hecho, bueno, el acuerdo le dicen a la SEP que reponga el proceso. Entonces la SEP es federal, los libros son elaborados por la Secretaría de Educación. Entonces, digamos que nos vamos a la raíz, que son la entrega de los libros la hace la Secretaría de Educación Federal en coordinación con las secretarías estatales. Entonces, pues más bien ahí creo que ha habido una falta de disposición de las autoridades a cumplir y hacer el conocimiento a las propias autoridades, no bueno, ahí en esa situación pues, realmente no se trata de querer, se trata de deber cumplir, porque estos libros desde no solamente desde el 18 de agosto que se confirma la sentencia, sino desde el 25 de mayo, estos libros no cumplen esos requerimientos de ley y no se debieron haber entregado desde esa fecha. Por eso estamos todos los padres de familia vistos que si estos libros se entregan, pues son ilegales, informándoles a los padres de familia que son ilegales, se entreguen o no se entreguen, son ilegales de todas maneras. Ahora, Israel, en esta parte que usted nos menciona, que deberían entonces, por estos ajustes judiciales, que se entregaran los libros anteriores, los que ya se tenían hechos, estos que entrega el gobierno federal de libros de texto gratuito, que ustedes hayan revisado, ¿qué destacan que, pues, por lo cual no deberían de repartirse? ¿Qué han revisado ustedes de los libros de texto gratuito nuevos? Bueno, nosotros lo que hemos revisado en los libros principalmente ha sido la base de que no se cuentan con los contenidos básicos, por ejemplo, de matemáticas. Te comento muy rápido, el libro de primero tiene 22 páginas de aprendizaje contenido en matemáticas, cuando en el ciclo anterior el libro era de 220 páginas. Entonces, pues el niño va a recurrir a tener solamente solamente un 10% de lo que deberían de estar recibiendo, y pues eso son tan solo una de las cuantas inconsistencias. La Secretaría de Educación de Guanajuato detectó 400 inconsistencias, desde tipo ortográfico hasta tipo didáctico y pedagógico, que bueno, pues ya de por sí ya delatan de la falta de rezago educativo. Ahora, pensando precisamente en que hoy, a final de cuentas, sí se estarán repartiendo estos libros de texto gratuitos que nos decía no estarían dentro de la legalidad, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué van a hacer ustedes como unión? Porque por lo pronto entiendo que si lo que marca la determinación judicial es que se entreguen, pero los libros del ciclo pasado, y si hoy se reparten los los nuevos, los de reciente elaboración, se estaría incurriendo en una especie de desacato. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros seguimos informándole a la población. Tenemos una carta de derechos donde le hemos estado informándole a los padres de familia acerca de lo que está pasando, de los libros que deben de recibir, a informarles. Nosotros llevamos ya cerca de 40 millones de padres de familia en el país a través de los medios de comunicación y fuentes de información, pues para que conozcan este proceso y en ese entendido darle prioridad al proceso para que los padres de familia puedan tener ya esta claridad y pues bueno, que puedan acercarse con las autoridades para exigir esos libros, ponerse de acuerdo y pues estar en esta posibilidad de poder, pues digo, ya nos ha pasado en la pandemia, los libros de texto llegaron hasta noviembre, sí, incluyendo aquí en San Luis Potosí. Entonces, pues bueno, ¿qué nos pasó en ese inter? Pues estuvimos sacando copias, impresiones, y esto pues ya nos dejó muy claro que cuando se entregan las cosas al final o no sirven, pues al final el padre de familia es el que termina poniendo todo el material. Ahora, por lo pronto, ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven en esta incertidumbre como la que estamos comenzando el nuevo ciclo escolar? Porque, a ver, vamos a tener estados con libros nuevos, estados con libros anteriores, y entidades con libros de texto locales, otros que ni siquiera han determinado qué es lo que van a hacer. En fin, va a haber una enorme disparidad entre las escuelas. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes perciben ante esta incertidumbre? Bueno, nosotros eso lo quisimos plantear con la Secretaría de Educación, nunca nos recibieron y planteamos siempre esta situación que ya se veía venir desde hace meses.
y pues bueno, no lo quisieron escuchar. Seguiremos nosotros atentos a alguna mesa de diálogo. En algunos estados nos ha recibido, en otros pues, nos han tomado la llamada, pero bueno, estaremos nosotros siempre buscando el bien superior del niño, estaremos buscando que el niño tenga las mejores condiciones. Sí vemos esta disparidad también, lo ven los propios maestros, lo ven más de 22,000 maestros a nivel nacional, y pues bueno, seguiremos buscando a que en el diálogo y en el encuentro con los maestros y la comunidad educativa pues podamos encontrar soluciones en el corto plazo. Ahora, y te lo preguntaría de manera muy clara, ingeniero, esto aplica para escuelas públicas y privadas por igual, ¿es correcto? Sí, así es. Es decir, que lo que tendría que estar sucediendo, y quiero insistir en ello, lo que tendría que estar sucediendo es que se repartan los libros de texto gratuitos, pero del ciclo pasado y no los que acaba de imprimir la Secretaría de Educación del Gobierno Federal, y que esta mañana, por cierto, está insistiendo el presidente en que están las mejores condiciones para el arranque de este ciclo escolar. Ingeniero, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y vamos a seguir pendientes contigo, si nos lo permites, para ver qué es lo que sigue y qué es lo que va a pasar. Hoy va a ser un día determinante para ver qué decisiones toman cada una de las entidades federativas, cada uno de los planteles educativos y qué es lo que sigue, porque por lo pronto la Secretaría de Educación del Gobierno Federal, el Gobierno Federal, están entercados en la distribución de estos libros de texto. Te agradezco mucho. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Muy buenos días. Altavox.